Buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos veáis. Vamos a hablar en esta presentación vídeo de cuestiones generales sobre presas, sobre todo de cara al equilibrio, a buscar los esfuerzos, a buscar las hipótesis para poder hacer un diseño ecuánime de estas. Hablaremos de los empujes, los soportes, los diferentes tipos de presas que existen, presas de embalse, por ejemplo, en obras de regulación, y cuáles son las características principales. Las presas de tierra, vamos a hablar de pues, las cualidades que tiene que tener, como el núcleo, el espaldón, etc. Y luego los taludes que tienen que tener más que recomendados para poder apoyar el cimiento y colocar el agua en el empuje sobre el terreno. También tendríamos que saber lo primero, en una presa de tierra, es decir, una presa formada por materiales sueltos, donde todos tengan una inclinación igual en ambos lados de los espaldones son las piezas que son rígidas o bien están constituidas por mezclas de perfiles metálicos para tener una base rígida sobre la cual pues vamos a empezar a colocar las tongadas de esas presas, que son las alas, lo que forma después del núcleo, para formar lo que nosotros llamamos el talud o la inclinación de estas presas. En este caso, también tendríamos que encontrar el lugar adecuado donde establecer el desagüe y donde estas paredes se pueden contraer, al igual que pueden hacerlo las paredes de cualquier piscina, al vaciarse. Es el efecto de la succión al hacer ese vacío. Otra cosa importante en este tipo de construcciones es que debemos de saber ubicar también los drenes. Es decir, si nosotros vamos a aligerar lo que es el peso de las cuñas cuando esté lleno de agua, o si lo que vamos a hacer es por lo contrario empeorar ante situaciones adversas como puede ser lluvias torrenciales, etcétera, que ahora se dan más que nunca, o vientos también extremos, como pueden ser huracanes, por supuesto ciclones, etcétera, o avenidas de agua, situaciones extremas en un función, ¿vale? Estas presas de tierra también tenemos que ver la ubicación o no, si podemos colocar o no los aliviaderos. Los aliviaderos, no nos olvidemos que son pues como esos, como la palabra dice, lo que hace es aliviar la tensión hidrostática que se produce porque haya demasiada agua en un momento determinado, que puede hacer que no soporte el peso de agua, lo que es pues el armazón o la cuña de esa presa, y lo que hace es una rotura. Para evitar este tipo de fracasos o este tipo de accidentes que pueden costar la vida a miles o millones de personas, dependiendo del punto de ubicación y la grandeza de la presa, me explico, no es igual si tenemos una presa pequeña, 10, 12, 15 metros, que si estamos hablando de una gran presa de 300, 200 metros, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, que obviamente esa presa está conteniendo un agua para luego pues, generar normalmente electricidad que todos la pagamos muy bien, y más en estos momentos de 2022, donde esa carga eléctrica se ha multiplicado por varios números, ¿vale? La factura nuestra de los usuarios finales. Entonces, es de vital importancia saber, primero, saber dónde se va a ubicar la presa, saber cómo la vamos a construir, saber el tipo de presa, si elegimos materiales sueltos o una presa pues, de hormigón, por ejemplo, y aparte de eso, pues eso, las características generales. Vamos a ver que en cada tipo, el agua, por ejemplo, es según, en cada tipo de presa, pues o el ritmo de llenado de esta presa también es muy importante. De hecho, se suele hacer en días, en semanas, para lo que nosotros llamamos en tuberías la prueba de carga, es decir, si funciona o no funciona un sistema de tuberías, o bien podemos hablar de horas de trasvase, o riegos, o drenaje. En este tipo de las presas es de vital importancia, ya que tienen una magnitud mucho mayor que un azud o que pues otra canalización mucho más pequeña. Entonces tenemos que saber exactamente pues, la suma de los empujes, dónde está, cuál es la rebanada de tensión de cada presa. También deberíamos de saber la fuerza más importante a soportar, dónde estará apoyado o dónde estará ubicado ese centro de gravedad. Si el agua en este caso o la densidad del agua pues es superior o inferior a los límites acordados, y para soportar el empuje en la misma presa tenemos que ver
pues la ubicación, es decir, si hay un valle, si hay unas montañas, dónde la vamos a ubicar, el tipo de río, el caudal, el tipo del terreno, la densidad de ese terreno, si tenemos acuíferos o no cercanos. Tenemos que también tener claro cuál es el talud, es decir, si vamos a dejar esa inclinación en uno o dos lados de la presa, en los alerones, que llamamos, de esa presa o las aletas de esa presa, y cuál va a ser esa inclinación. ¿Para qué? Para que no se caiga el tipo de terreno que tenemos que saber entonces la densidad, la compactación de ese terreno, para que quede con un talud adecuado, pues posicionado pues en forma, en este caso, inclinada, para que haga su efecto, ¿de acuerdo? Eso sería la pendiente de la presa. El talud, por ejemplo, será más tendido que el empuje, porque en ese caso el peso del agua, para que aguante más que el peso del agua y la presa pues aparezca, que no se altera. La presa también podemos hablar de que para apoyar los cimientos que se van a colocar, tenemos que ver o tendríamos que ver cuál es el empuje para que las características de cálculo pues fuesen mayor, ¿vale? El peso que el empuje. Luego, los puntos del empuje, aguas arriba, también teníamos que hablar de la intensidad de estas aguas, de las alteraciones o no del agua, tanto en pesca como en si tenemos navegación o tenemos algún uso fluvial de esas características para evitar pues cualquier impacto pues, ambiental, ecológico, etcétera, ¿no? Tendríamos que ver también cuáles son pues eso, el caudal mínimo, el hidrológico, etcétera, ¿no? Vale, luego vamos a hablar también de cómo pueden ser o cuáles son los grosores que envuelven la presa en cuanto a paredes y que se hace y también se hará un estudio geotécnico para evitar que el terreno falle y también para determinar el tipo de cimentación, por ejemplo, si son pilotes o muros pantalla, etcétera, los grosores, etcétera, que vamos a utilizar. Las ideas básicas es que el agua puede aguantar o no a cortante siempre o cuando se añada o se adapta la forma del recipiente. También hablaremos de la ferrada donde está ubicada o diseñada la presa, cómo tiene que ser, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar también de cómo o las alteraciones que tiene el agua o no, si disminuye o no. Hablaremos también de los tendidos, de cuáles son los empujes que tiene que soportar la presa, tanto en presiones como subpresiones. Los estados que vamos a estudiar a priori de la presa, pues hablaríamos del estado, pues el normal, por ejemplo, que puede ser el estado pues a 2, con la presa llena, luego la situación la llamamos AB22, la normal más el sismo, la situación B23 normal más una avenida de proyectos, ¿vale? Más o menos la situación B21 cuando tenemos o nos enfrentamos a drenes ineficaces que pueden hacer que la presa colapse, etcétera, ¿no? Y luego también es importante a la hora del diseño, cuando nosotros vamos a diseñar la presa, pues si vamos a utilizar una presa arco, pues tenemos también un valle o una montaña, tenemos que saber también la distancia que tenemos entre ambas y los esfuerzos que van a transmitir en los extremos para decidir cuál diseño vamos a utilizar para encauzar ese agua, desviar un río, un arroyo o el tipo de cimentación que vamos a hacer, dependiendo qué es lo que vamos a regar, cómo vamos a utilizarlo, etcétera. La naturaleza, por ejemplo, de los valles, de la forma o no que tiene en U o en V, por ejemplo, que es tan simple como esto, pero a nivel de diseño pues lleva su complejidad. Y también según la forma de este valle pues calcularíamos el espesor de la presa. Para calcular los espesores o definir o diseñar de una presa, por ejemplo en una presa arco, nos fijaremos en un punto superior, cuál es la presión y actuaremos como si tuviéramos una mensula. Es igual que un voladizo, los puntos de anclaje y a partir de ahí los esfuerzos correspondientes para calcular esa masa de agua que tiene que retener esa pieza y luego, pues bueno, calcularíamos la altura, dependiendo del caudal, la intensidad de los ríos, los sedimentos, estudios geotécnicos para saber también, pues eso, las supresiones que va a tener, el tipo de supresión, si hay oleaje, el tipo de oleaje, los taludes, etcétera, ¿vale? Luego, en la realidad empezamos siempre calculando lo que es la presa de arco, el núcleo central, y a partir de este tipo de presas vamos a ver cómo se transmiten las fuerzas que nosotros llamamos el efecto grano a grano, que sería el efecto del agua, ¿vale? Por el agua, el grano a grano, es el efecto que sería la supresión.
También el peso de la gravedad, ver si es estable al vuelco, al deslizamiento, si se despega o no con las supresiones, etcétera, ¿no? Entonces es un poco, a grosso modo, los coeficientes de seguridad que utilizaremos, pues dependiendo si son condiciones ordinarias, por el K1 igual a 1,5, extraordinarias K1 igual a 1,2, o el K2 5 en condiciones ordinarias, o K2 4 en extraordinarias, donde ponemos poner un sismo, etcétera. Luego, pues cuando tenemos que calcular las compuertas de la presa, pues ya los tipos de alineadero, el área fijo, el área móvil, que ya subiremos otros vídeos, ¿vale? Es que no puedo hacerlo muy largo. Los alineaderos igual, normalmente, y los drenes, las alturas de los drenes, si va a tener luego pues algún tipo de mecanismo, ¿vale? Para hacer la auscultación de la presa, si vamos a poner sensores para poder monitorizar esa presa, para dar lugar a su estudio correspondiente, pues todos son detalles y características que a priori pues hacemos unas hipótesis, lo calculamos con los datos que tenemos, con todos los estudios que tenemos que tener del suelo, del terreno, del caudal del río, etcétera, lo que queremos obtener, si es posible obtener una potencia pues para tener energía a través de la hidráulica, o una obra o una central pues hidrotérmica, hidroeléctrica, etcétera, en donde van a estar los puntos altos y bajos, las horas valles, etcétera, ¿vale? O para saber exactamente la rentabilidad de esa central eléctrica o hidroeléctrica, que de todo esto pues subiremos más vídeos, ¿bien? No quiero hacerlo muy largo, así es que gracias por vuestra atención y poco más. Voy a ver si... Esto es lo que hemos explicado de los estudios y gracias por la atención que hemos tenido. Ya te digo, como esto es un tema muy largo, no quiero hacer un vídeo de 3 horas. En otros vídeos pues subiremos eso, cuáles son las características y las hipótesis más importantes, tanto en estabilidad del deslizamiento, pues como pues otros problemas que tenemos que comprobar con embalses llenos, vacío, drenes eficaces, ineficaces, estabilidades al vuelco, al deslizamiento, pues un poco eso, ¿no? Y sobre todo las compuertas, cómo evitar que colapse, cálculos de alivio de erosión, de los colocaremos aguas arriba, aguas abajo, si a partir de esa presa hacemos canales o no, dónde tenemos que colocarlos, cuál es pues las dimensiones de cada canal, desde pues todo, ¿no? Desde la inclinación, etcétera, ¿no? El número de Freud, vamos a hablar del perímetro mojado, radio hidráulico, pues eso, el espejo de agua, cómo va a fluir, si no, tipo de curva que va a generar, etcétera. El oleaje sobre todo, ¿vale? Vamos a utilizar Stevenson y las diferentes fórmulas del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos para terminar este cálculo. Nos vemos, chao.